realmente ya no me ha quedado tanto tiempo. Entonces, pues, esta básicamente no hay muchos cambios con respecto a la anterior. Entonces, entrada, salida. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con la entrada y salida? ¿Qué tenemos? Tenemos una gran variedad de periféricos. ¿Y qué pasa? Tenemos diferentes velocidades, diferentes formatos, diferentes modos de comunicarse, diferentes funcionalidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que un computador pueda manejar diferentes periféricos? Es más lento que la CPU y la RAM y necesita módulos de entrada-salida. ¿Por qué? Porque usted necesita entenderse con el dispositivo, ¿sí? Hagan de cuenta que el procesador habla inglés y la impresora habla alemán. Entonces, ¿qué necesitamos para que se entienda? Necesita un traductor, que eso es lo que hace el módulo de entrada-salida. Traduce lo que necesita la CPU y le explica a quién. Al dispositivo de entrada, salida. Así mismo, el dispositivo de entrada y salida le envía la información a quién. A la CPU. Bien, muchachos. Tenemos diferentes módulos de entrada y salida. Tenemos de interfaces de CPU a memoria e interfase de 1A más periféricos. Entonces, este es un módulo de entrada y salida en Linux, ¿sí? Estos son los famosos, ¿qué creen? ¿Qué creen que es esto? Un código horrible. ¿Qué creen que es esto, muchachos? Nosotros tenemos diferentes módulos de entrada y salida. Uno de ellos son los drivers, ¿sí? Esto es un driver, ¿sí? ¿Y los drivers en qué creen que se escriben? En C, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes aquí ¿qué van viendo? Por ejemplo, los drivers, ¿qué van a hacer? Van a indicarle al sistema operativo qué ofrece ese dispositivo, qué comandos ofrece el dispositivo. Una impresora, por ejemplo, ¿qué puede ofrecer? Puede ofrecer escanear, puede ofrecer imprimir, puede ofrecer su estado: estoy ocupada, estoy mala, ¿sí? Estoy apagada. No, mentira, si está apagada no dice nada. Estoy lista. ¿Cuánta tinta tengo? ¿Cierto? ¿Cómo? No te entiendo. Papel atascado, estoy rota. O sea, ella puede decir muchas cosas, ¿cierto? Es como un driver le dice al sistema operativo, es una forma de comunicarse con el dispositivo. Entonces el dispositivo le puede decir: hey, estoy ocupado, no me molestes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué le puede ofrecer un teclado al computador? Además de los teclados, ¿qué le puede ofrecer un teclado a una computadora? ¿Qué más? Además de teclado, ¿qué más le puede ofrecer un teclado? ¿Qué le puede decir un teclado a la computadora? Hey, tengo el numlock activado. Hey, tengo las mayúsculas activadas. Hey, apágate. Hay un botón que dice apagar, ¿no? Volumen, hay otros, abrir el navegador, hay muchas cosas que puede ofrecer un teclado. ¿Cómo? Macros también, que usted puede programar. De hecho, hay macros que se pueden programar directamente en el teclado por hardware, ¿sí? Por ejemplo, hay rutinas, hay de todo. En teclados gamer son muy, muy útiles, ¿sí? ¿Alguien tiene un teclado gamer o mouse gamer? Mouse gamer, ya ven que tiene más botones de lo normal y uno puede programar qué hacen esos botones. Entonces, un driver se encarga de decirle: hey, ese botón sirve para eso. O el mouse le puede decir: hey, estoy dañado. Indícale al usuario que me cambie. También hay dispositivos que indican su estado. Hey, la impresora, vea, tengo una hoja atascada, ayúdeme, yo no puedo sola, ¿sí? Hey, esa hoja, en la bandeja está vacía, métame una hoja, necesito una hoja, ¿sí? Entonces los drivers se encargan de que los dispositivos puedan hablarle a quién. Al CPU. Eso sonó como muy sentimental, ¿no? Pero es por ese estilo. Entonces, muchachos, eso se programa en C puro, ¿sí? De hecho, ustedes pueden hacer sus propios drivers con juegos de azar, ¿sí? No puedo decir la segunda. Entonces, muchachos, pues básicamente esos son módulos, ¿cierto? ¿Y dónde creen que importa eso las librerías? ¿De dónde creen eso van librerías? ¿De qué parte del sistema operativo? ¿De qué creen dónde vienen? De algo con K, del kernel. Las librerías suelen comunicarse directamente con el kernel, ¿sí? Esto es una librería de software, ¿sí? Y tenemos también pues como ustedes son Windows, entonces también tenemos módulos de entrada y salida en Windows, ¿sí lo ven? Este es en Windows. Eso es como de video. ¿Sí? Eso debe fallar en algún momento. No, señor Bill Gates, yo sé que funciona eso. Entonces, eso es un driver en Windows, ¿sí? Esto, evidentemente, esto tiene un C propio. Existe una versión de C para Microsoft, ¿sí? Que compila en Microsoft. No es el C que nosotros usamos usualmente, tiene unas cosas muy diferentes.
¿Y qué cree que se compilan estos estos archivos en C++ de Windows? ¿En qué cree? ¿Cuál es el archivo por excelencia que compila en esto? A ver si se acuerdan de él. No. La extensión empieza por D. DLL. Dynamic Library Link. ¿Sí? Esos son los famosos DLLs. ¿Sí? Los DLLs son archivos ejecutables, pero tienen una diferencia. Ofrecen una interfaz entre el software y los dispositivos. ¿Sí? Esto es un DLL, de hecho. Este es el código. Un DLL es un código C común y silvestre. ¿Sí? Eso tiene de raro, son los DLLs. ¿Sí? Y bueno, muchachos, vamos a las hardware. Ya vimos la software y ahora vamos a las hardware. Entonces, el bus del sistema, ¿qué tiene? ¿Se acuerdan de las líneas de un bus para los del opcional? ¿Cuántas líneas tiene un bus? Direcciones, datos y control. Y básicamente esto es un módulo de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida, ¿a quiénes se conectan? Los módulos de entrada y salida, ¿a quién se conecta? A los periféricos. En hardware, los periféricos se entienden con los módulos de entrada y salida. Dispositivos externos, tenemos señales legibles para humanos, pues lo de la pantalla, la impresora y el teclado. Legible para la máquina, monitoreo y control. Por ejemplo, que un teclado le está diciendo, hey, tengo activado las mayúsculas. Toma mis caracteres en mayúscula. Y comunicación, pues, eso no debería de mencionarse. ¿Se acuerdan del modem? ¿Alguien tuvo modem? Modem. El escandaloso y lento. ¿Sí? Y tenemos interfaces de red. Entonces, muchachos, ¿cómo funciona un dispositivo externo? Entonces, muchachos, un dispositivo externo puede recibir o mandar datos. ¿Un teclado qué hace? ¿Envía datos o recibe datos? Envía datos. Y también, ¿y qué hace una impresora? Recibe datos. Aunque realmente la comunicación es bidireccional, porque el teclado también le informa cosas a la CPU. Por ejemplo, si el nulo que está activado. O por ejemplo, desde el sistema operativo podemos activar el nulo, ¿sí? O deshabilitar teclas. Esto puede hacer muchas cosas. Entonces, muchachos, ¿qué tiene el módulo de entrada y salida? Tiene básicamente un buffer. ¿Qué es un buffer? Es un almacenamiento temporal de información. ¿Sí? Eso es el denominado buffer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está escribiendo, el módulo de entrada y salida del teclado almacena lo que usted tecleó temporalmente en un buffer. Es una memoria pequeña, ¿sí? Porque eso no puede ser procesado inmediato. Para que sea procesado, eso necesita esperar que el procesador esté que pueda atenderlo, ¿sí? Cuando usted escribe, eso es muy poco tiempo, uno no nota eso. Pero cuando usted escribe, cuando usted empieza a teclear, esa información es almacenada en un buffer. Espera hasta que pueda ser procesada, ¿sí? Adicional a esto, bueno, hay una de control, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Después del módulo entrada y salida, después del buffer, ¿qué pasa? Esa información es enviada ¿a dónde? A la CPU. ¿Sí me siguen el proceso que expliqué? Bien. Función de los módulos de entrada y salida. Control y temporización. ¿Comunicación con quién? Con la CPU. Es un dispositivo de comunicación, pues, porque permite comunicar la CPU con el dispositivo de entrada y salida. Almacenamiento de datos, pues, es el tema de buffer, pero es un almacenamiento pequeño, eso es una espera mientras puedan ser procesados, ¿sí? Porque la CPU, usted le manda la interrupción a la CPU y ya tiene que terminar la instrucción primero, ¿sí? Y detección de errores, porque un dispositivo puede estar fallando, entonces puede estar enviando señales malas. ¿Qué hace el dispositivo de entrada y salida? Indica a la CPU que el dispositivo está fallando, pues para que le aparezca un mensaje a la persona, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con los pasos de... Yo sé que la clase hoy está pesada, pero fuerza, muchachos. Ya con esto, muchachos, ya casi tenemos terminado el curso. ¿Sí? ¿Es que hoy qué día es? 20. ¿Y para cuándo el proyecto? Para el 2. Sí, porque el lunes siguiente expone. ¿Sí? Muchachos, esto ya acabó. ¿Sí? El lunes siguiente ustedes exponen. Exponen pues los que... Aunque yo creo que todos los grupos van a alcanzar, esto cae menos gente acá, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo funciona un dispositivo de entrada y salida? Primero, la CPU requiere el estado al módulo de entrada y salida. ¿Cómo así que el estado?
si hay información almacenada, si hay un error, ¿cierto? O si el dispositivo está conectado, ¿sí? El módulo del enlace ese, ¿qué pasa? Retorna su estado. Si está listo, la CPU envía los datos. Entonces, por ejemplo, necesito imprimir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que le pregunta a la impresora? ¿Estás libre? ¿Qué le va a responder la impresora? ¿Que sí o que no? El módulo de entrada y salida traduce eso a algo que entiende la CPU. Entonces, le digamos, la CPU le dice en inglés si está desocupado. El módulo de entrada y salida lo traduce al alemán, ¿cierto? Y la impresora recibe eso en alemán. La impresora responde en qué idioma? Alemán. ¿Y qué hace el módulo de entrada y salida? Lo traduce a inglés, ¿cierto? Eso básicamente funciona como un traductor, ¿sí? Para que la CPU se pueda entender con los periféricos, ¿sí? Bien, muchachos. El módulo tiene la información del dispositivo y el módulo de entrada y salida transfiere la información. Una impresora, ¿qué le va a transferir a la CPU cuando está imprimiendo? ¿Qué puede transferirle? El estado. Terminé. ¿Qué más le puede decir? No tengo qué, papel. ¿Y qué otro? ¿Cómo? No tengo tinta, cómpreme, soy una Edson costosa. ¿Qué más? Ok, papel atascado. ¿Sí? Eso es lo que puede decir. O la otra es que alguien me está pegando, por favor déjenme de pegar, ¿cierto? ¿Alguien le pegó a la impresora? Sí, todos lo hemos hecho, ¿o no? ¿Alguien le pegó a la impresora? ¿No? Muchachos, deben confesarlo. ¿No le pegaron a la impresora? Yo sí le he pegado a él, a la impresora, ¿sí? Bien. Entonces, muchachos, ¿cómo funciona un módulo de entrada y salida? ¿Cierto? Entonces, observen. ¿Existe una interfaz a quién? ¿A quién cree que existe una interfaz? No. ¿Qué dice aquí? Al dispositivo externo. ¿El dispositivo externo qué se puede saber? Los datos, el estado y señales de control, ¿cierto? Lo que uno puede enviarle a un dispositivo. Luego, ¿qué se hace acá? ¿Se almacena en qué? En él. Esto es un buffer. Sí, este es el buffer. Entonces uno tiene unas líneas de datos que son bidireccionales. El dispositivo puede enviar a la CPU o puede recibir. Y tenemos unas líneas de direccionamiento y una línea de control. Ahorita vemos algo de recurso, ¿sí? Que va a explicarles un poco sobre eso. Entonces, muchachos, ¿qué puede hacer un módulo de entrada y salida? Puede ocultar o mostrar propiedades del dispositivo a la CPU. Puede darle soporte a uno más dispositivos, ¿cierto? Pues digamos un módulo puede manejar diferentes dispositivos. ¿Controla qué? Las funciones del dispositivo y toma decisiones del sistema. Por ejemplo, UNIX trata todo como si fuera un archivo. Entonces, el LASD es un disco duro. El LASD CD-ROM es un CD. El LASD, las USB, cualquier cosa que haya dentro es un USB. Entonces, aquí podemos observarlo, muchachos. El CD, el LASD, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden verlo acá. Este es el directorio, ls. ¿Qué ven ahí? LSD. ¿Qué ven ahí? Esos son los discos duros. ¿Sí? Son los discos duros. También tengo CD-ROM, ¿sí lo ven? Y también tengo los dispositivos USB. Bueno, sí, USB. Bueno, ¿eso es un archivo? Ah, sí. ¿Qué tipo de archivo es eso? Bueno, en fin. ¿Sí? ¿Qué es eso? Debe ser el concentrado. Igual yo puedo ver los dispositivos acá, ¿no? Bueno, entonces, no sé si nunca he usado el comando LSUSB. LSPCI. Esto tiene que ver, aquí está, LSPCI. ¿Sí lo han usado? LSUSB. Puede ser qué dispositivos hay en mi computador. ¿Qué dispositivos hay? Pues está el Realtek. Sí. Y miren que esto que tiene, muchachos. ¿Qué creen que tiene? Bus. Miren aquí, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí, muchachos? Bus 03, dispositivo 4.
¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que es eso, muchachos? Bus 001. ¿Eso qué es? ¿Qué creen que es eso? Eso es una dirección. Vamos a ver que los dispositivos van a tener dirección. Eso lo vamos a ver ahorita. LS, PCI. Y miren, ¿qué creen que es esto? Que ven acá. Es una dirección. En Windows se conocen como IRQs. ¿Han escuchado IRQ15, IRQ20? Esas son las direcciones de los dispositivos. En Linux se codifican los USB como bus y dispositivo, y en los PCIs, que son dispositivos no USB de otros puertos, se codifican pues de acuerdo a la posición y el número de dispositivo. Bien, muchachos, eso lo vemos ahora por acá. Esto lo vemos por acá. Entonces, muchachos, ¿qué más podemos ver? Bueno, ahora sí. ¿Cómo funcionan los dispositivos de entrada y salida? Puede ser programada mediante interrupciones y acceso directo a memoria. ¿Han escuchado de DMA? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Técnicas del acceso. Eso está un poco complicado. Vamos a seguir con la siguiente. Y luego volvemos a esto. Entonces, programado. La CPU tiene control directo sobre el dispositivo de entrada y salida. Pero que la CPU lo controle todo, ¿qué problema tiene? La recarga más. Eso implica que requiere más ¿qué? ¿Más qué, muchachos? Más tiempo de procesamiento, ¿sí? Bien, tenemos algunos detalles, ¿cierto? La CPU le envía órdenes ¿a quién? Al dispositivo de entrada y salida. Bueno, realiza operación, el módulo establece el estado, dice pues si se terminó, si no se terminó. La CPU revisa periódicamente el estado. Es decir, el módulo de entrada y salida es absolutamente controlado por la CPU. No envía información sino cuando es requerida. ¿Sí me siguen? Este es el programado. Bien, muchachos. Miren estas dos. ¿Qué dice acá? Módulo de entrada y salida no informa a la CPU directamente y no lanza interrupción. Es decir, que el módulo de entrada y salida, ¿cierto, muchachos? Va a esperar siempre a que se le soliciten la información. Él no va a enviar información por sí mismo a la CPU, ¿vale? Esto obviamente no es utilizado. Lo utilizaba antes, pero ahora ya no. Pero yo les puedo preguntar en el quiz las diferencias. Comandos que pueden enviarse. Identificar módulo, ¿cierto? O sea, ¿usted qué tipo de dispositivo es? Usted puede enviar dirección, es decir, ¿qué dispositivo necesito? ¿Sí? Digamos que el módulo de entrada y salida puede controlar varios dispositivos. Como ustedes vieron que ahí, les mostré ahora que hay varias direcciones. También envía control, le dice qué hacer. Por ejemplo, ¿estás encendido? ¿Estás en error? Puede solicitarle el estado. Y también de lectura o escritura. Impresora, imprime. O impresora, escanea, si es una multifuncional. ¿Sí me siguen allí, muchachos? Hoy es la clase más pesada, pero me temo que es la última ya. Bien, muchachos. Direccionamiento de dispositivos de entrada y salida. Esto es muy importante. Entonces, muchachos, observen. Cada dispositivo tiene ¿qué? Un ID único, un identificador, como una dirección. Entonces, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven aquí al principio? Las direcciones, ¿sí lo ven? Entonces, cada dispositivo tiene una dirección única, ¿sí? Bien, ¿cómo es el mapeo de dispositivos de entrada y salida? Tenemos de memoria mapeada, ¿cierto? Los dispositivos y memoria comparten un espacio de direcciones, es decir, todas las direcciones posibles en la CPU van a tener algunas posiciones de memoria y otras van a ser dispositivos. Ese es de memoria mapeada. Todo es un gran pool de direcciones, ¿sí? Lectura y escritura en LS es muy similar que en memoria, ¿sí? Pero ¿usted qué piensa que uno va a escribir en un dispositivo de entrada y salida? ¿Qué creen que uno escribe? ¿Qué creen? Cuando es mapeada. Uno en la memoria, ¿qué puede escribir? ¿Qué creen que uno puede escribir en una memoria? Pues datos, ¿cierto? Pero ¿qué creen que uno escribe en un dispositivo de entrada y salida? ¿Qué creen que uno le manda? Órdenes,
¿sí? Uno le puede enviar órdenes. Impresora, imprima. Teclado, explote, ¿sí? Mouse, mata al usuario, ¿sí? Uno puede ordenar varias cosas, ¿sí? Dígame. ¿Cómo? Un celular no. Si se conecta se ve como una unidad de almacenamiento. En los nuevos se maneja una vaina que se llama MTP, que permite que también funcione como cámara externa, ¿sí? Pero ahí se ve como un dispositivo, pero normalmente es como una unidad adicional, ¿sí? Es la respuesta. Y no se requieren comandos especiales. Isolado, muchachos, esto sí va en el quiz. ¿Cómo funciona el mapeo en dispositivos de entrada y salida con memoria mapeada? Entonces, afirmación, razón. Afirmación. Los dispositivos y memoria comparten un espacio de direcciones. Razón. Porque cada dispositivo está en memorias separadas. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Afirmación verdadera o falsa? Repito. Afirmación. En memoria mapeada, los dispositivos y la memoria comparten un espacio de direcciones, ¿sí? Razón, porque cada dispositivo y memoria tienen espacios de direcciones separados. Eso es obvio, que la afirmación es verdadera y la razón es falsa, ¿sí? Esos quizzes de ese tipo me encantaron, ¿sí? No sé ustedes. Ay, no, muchachos. Bueno, ¿y el isolado qué pasa? Separa espacios de direcciones, se necesitan líneas de enlace o memoria independientes, ¿sí? Y comandos especiales para dispositivos de entrada y salida. El isolado, y tenemos, bueno, isolado, ¿cierto? Básicamente se tienen espacios de memoria distintos. Hay un espacio de direcciones para la memoria y otro espacio de direcciones para ¿quién? Para los dispositivos. Ese tampoco se usa porque es muy ineficiente, ¿sí? Y se requieren, ¿qué? ¿Qué ven acá? Comandos. ¿Sí lo ven acá? Entonces, muchachos, observen acá. En isolado, la dirección 200 es la instrucción de cargar de entrada y salida. Operando 5, iniciar lectura de ¿qué? De teclado. Observen acá, miren la diferencia. 200, cargar acumulador. Operando 1, cargar operador. Store hace, y el comando 517, ¿qué hace? Inicializa lectura de teclado. ¿Qué ven ustedes aquí, muchachos? Que una misma dirección puede ordenarle a memoria o ¿a quién? Al dispositivo. ¿No lo ven allí? Miren acá. Miren estos dos. ¿A qué dirección pertenece? A la 200. El comando 1, ¿qué hace? Carga algo en el acumulador. Eso es una dirección, eso es algo de memoria que se pasó ahí. Y el comando 517, ¿qué hace? Inicializa. Miren este de acá, 202. Miren este, comando 517, ¿qué hace? Obtener byte de estado. ¿Qué hace estos dos? Esto es un loop, mantenerse en un ciclo de lectura o mantenerse en un ciclo de envío de datos. Y miren acá, las direcciones son separadas. ¿Sí ven acá? O sea, una misma dirección, de acuerdo al diferente comando, puede ser órdenes a memoria o órdenes a dispositivo, ¿sí? Este es un buen ejemplo. Y miren acá, bueno, esto es básicamente lo mismo. Miren, ahora tenemos, este es el enlase, entrada y salida mediante interrupciones. ¿Qué pasa con este frente a la primera estrategia que vimos, que fue controlada por la CPU? ¿Qué pasaba con la primera estrategia programada? ¿Cuál era el problema? Recargaba mucho la CPU porque la CPU, ¿qué tenía que hacer? Tenía que controlar todo, ¿cierto? Tenía que controlar absolutamente todo. Ahora adicional tenemos esta segunda estrategia que es mediante interrupciones. Ordena a la CPU, hey, espera. ¿Sí? Aguántate, espera. No, mentiras. Básicamente, ¿se acuerdan qué pasa cuando uno enviaba una interrupción a la CPU? ¿Qué pasaba? Cuando usted enviaba una interrupción a la CPU, problemas iniciales. ¿Qué pasaba? Se paraba lo que estaba haciendo y ejecutaba lo de la instrucción. Ahora, ¿qué pasa?
el dispositivo, cuando necesita algo, que le envía a la CPU, una interrupción. Hey, necesito que leas. O sea, ahora el dispositivo es el que manda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay chequeos repetidos del dispositivo desde la CPU. ¿Por qué? Porque la CPU, sencillamente, cuando la necesitan, ¿qué va a pasar? Le envían una orden de lectura o escritura. ¿Sí me siguen? Y el módulo de entrada y salida realiza la interrupción cuando está listo. ¿Cuál es la ventaja de este frente a la otra que vimos ahora la programada? ¿Cuál es la ventaja? ¿No recarga a quién? A la CPU. Básicamente no recarga la CPU. Mediante interrupciones, bueno. Por ejemplo, la CPU le dice, hey, necesito leer, ¿cierto? El módulo de enlace envía los datos desde la CPU al periférico, al buffer. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, necesita leer, ¿cierto? Entonces, el módulo de entrada y salida se encarga de hablar ¿con quién? Con el periférico. ¿Sí lo ven allí? La segunda. O sea, el módulo de entrada y salida, ¿con quién habla? Con el periférico. El módulo de entrada y salida, ¿qué pasa después? Miren lo que dice acá, que esto es súper importante. ¿Qué dice aquí? La interrupción cuando está listo. O sea, cuando ya se leyeron los datos, ¿qué pasa? Hey, ya te tengo los datos. Es como cuando usted está ocupado y le dice a alguien, hey, tráeme el informe. Imprímame el informe. Usted está aquí ocupado y le dice a una persona, hey, por favor, imprímame ese informe. ¿Qué va a pasar? Esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Con quién se va a comunicar esa persona? Para imprimir el informe. Con una impresora, ¿cierto? La persona mete la hoja y imprime. Y esa persona te dice, hey, ya está listo el informe. ¿Qué está haciendo allí? Te está interrumpiendo. ¿Y tú qué haces? ¿Recibes el informe? Esa es la forma de escribir esto de forma más sencilla. En la primera, ¿qué pasa? Usted, en la primera que era programada, usted le dice a la persona, hey, necesito que imprimas el informe. Y usted está ahí escribiendo. Y usted cada rato, hey, ¿ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Y hay una diferencia, la persona se queda quieta cuando el informe se termina de imprimir. Y usted le dice, venga y tráigame él. ¿También manda eso? Sí, también manda eso. O sea, el módulo de entrada y salida, que es la persona que usted manda, ¿cierto? Es totalmente controlado. Usted le dice, totalmente dependiente, exactamente. Entonces usted le dice, hey, necesito que imprimas el informe en la programada. La persona va y lo imprime. Y usted cada rato, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? La persona no lo va a interrumpir a usted nunca. Entonces, cuando usted le dice ya terminaste, la persona le dice que sí, usted dice, venga. ¿Ya me entienden? ¿Qué pasa mediante interrupciones? Usted le dice, hey, necesito imprimir. La persona solita va, imprime y vuelve y te interrumpe. Hey, aquí está el informe. ¿Ya vieron la diferencia entre ambos? Me funciona bien así. Es más autónomo. Proceso de interrupción, ¿cierto? Hay dos procesos de interrupción. Hay una parte de software y una parte de hardware. Entonces, ¿qué pasa en la parte de hardware? Muchachos, ya 11 diapositivas más y se acaba Arqui. ¿No quieren acabar Arqui hoy? Ya la próxima semana es el quiz y ya. Sería solo uno, dentro de 15 es el de esta segunda parte. ¿Ya me siguen? Memoria externa, solamente. Aunque me gustaría que fueran los dos, pero es demasiado. Me gustaría que fueran los dos, pero creo que es demasiado. Solo sería memoria externa. Y 8 días después es el de entrada y salida. O sea, dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? Yo les explico el taller final. Que el taller final sería, ya creo que la fecha de entrega sería, creo que 8 días después teníamos que hacer. Sería el taller final. Habrían una, ¿qué más sigue? Seguiríamos con, la próxima semana seguiríamos con, después el quiz. Si alguien ya tiene listo el proyecto final, pues puedes ponerlo de una vez, si gustan. Eso si quieren, ¿sí? Y 8 días después, ¿qué haríamos? El quiz de la última unidad y haríamos sustentaciones, los que alcancen, hasta las 8:40 más o menos los que alcancen, ¿sí? Ya después con los que queden por fuera arreglo. Evidentemente tienen prioridad los que están en tecnología, ¿no? Porque son los que más difíciles horarios tienen, ¿sí? O los que están en tecnología y solo pueden de noche, porque hay gente de tecnología que puede de día. Y después de eso, ¿qué tendríamos, muchachos? ¿Exámenes?
opcionales. Y la última semana sería habilitación. Eso es todo. Miren, muchachos, lo que queda. La próxima clase sería el quiz final. El 4, sustentaciones. ¿Sí? El 11 sería opcionales. Y el 18 sería habilitación. Pues puede ser que alguien necesite habilitación. Entonces, pues ahí está. Habilitación es un quiz juntando todos los quizzes. Macabro para esas fechas. Eso por lo general yo lo considero día libre. Es muy raro el estudiante que necesite habilitación. O si tiene la nota muy bajita, es muy difícil que la pase. ¿Sí? Pero puede pasar. Y puede pasar que la pasen. ¿Sí? Simplemente digo que es más difícil. Es que muchachos, ya esto se acabó. Este semestre. ¿Sí esto murió? Porque abre los ojos así. Como aterrado. ¿Del nervios? Y eso que ahorita se les vienen los proyectos finales de todo. Bueno, muchachos, entonces una vez que la interrupción ha sido enviada, ¿qué pasa? El procesador finaliza la ejecución actual. El procesador envía una señal de, el procesador conoce la señal de interrupción. El procesador, estos son básicamente, saltemos aquí, que los otros son muy técnicos. Cuando él recibe la interrupción, ¿qué guarda? Guarda el estado actual, ¿sí? Esto básicamente es un manejo de PC. De lo que yo le he explicado, del contador de programas, eso se almacena y se carga el nuevo, ¿sí? Pero eso es muy técnico. Esa es la parte de software ya. La parte de hardware es cuando se envía la señal. La parte de software es cómo lo maneja el procesador. ¿Qué pasa? Se almacena la información del contexto, se ejecuta la interrupción y finalmente se restaura ¿qué? La información y se restaura pues el viejo PC. ¿Listo? O sea, el contador de programa donde andaba. Bien, muchachos. Las operaciones, ¿cierto? Enviar comando de lectura, hacer otra cosa, revisarse la instrucción en cada ciclo. Si hay interrupción, almacene ¿qué? El contexto. Y proceso de interrupción, cate datos, ¿sí? Almacene. ¿Sí? Bueno, esto básicamente es una interrupción. Pues no, es muy similar al diagrama. ¿Se acuerdan del diagrama que les mostré al principio? ¿Sí se acuerdan de ese diagrama? El de interrupciones. ¿No? ¿En serio? ¿Por acá sí se acuerdan? Por acá. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que ahora la rutina no está en memoria. ¿Dónde está la rutina? En el buffer de ¿quién? Del dispositivo de entrada y salida. Esa es la diferencia fundamental. ¿Se acuerdan que cuando había una interrupción, el bloque de interrupción estaba en una dirección de memoria? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la interrupción no está en la memoria, sino en el dispositivo de entrada y salida. Sí, esa es la gran diferencia. ¿Ya? Bien, muchachos. Bueno, eso hay una pila allí, pero eso es lo mismo. Bien, muchachos. Resulta que esta de entrada y salida de interrupción tiene un problema fundamental. Cuando usted recibe una interrupción, ¿cierto? No solamente una persona lo interrumpe, pueden interrumpirlo muchas personas al tiempo. Entonces, ¿qué problema ustedes ven cuando reciben muchas interrupciones al tiempo? No es que se frenen. Usted no puede saber de quién es cada interrupción. Ese es el problema. Usted no sabe de quién es cada interrupción. Usted no solamente tiene el muchachito que está yendo por impresora, tiene otro trayendo tintos, tiene otro que le trae el PC, tiene otro que, no sé, que le trae la papelería. Usted tiene muchas personas que está manejando. Y las personas lo están interrumpiendo todo el tiempo. Muchas veces en medio usted no sabe quién lo está interrumpiendo. Exactamente. Usted le termina diciendo al muchacho de las impresoras lo que usted le iba a decir al muchacho de los tintos. ¿Sí? Entonces, pues, para eso se necesita que se identifique quién está interrumpiendo la CPU. Se puede hacer un sondeo por software, ¿cierto? Preguntar, hey, ¿quién es usted? ¿Sí? Pero ¿eso qué implica? Cuando yo recibo una interrupción, le pregunto, hey, ¿quién es usted? Más tiempo, porque requiero luego preguntar, después de la interrupción de la dirección que yo la recibí, hey, ¿quién es el boss? Algo que le devuelva y luego ejecutar. Eso es mucho proceso. Para eso aparece DMA. Entonces, uno hace sondeo por hardware, el módulo envía un vector de identificación por bus y pues básicamente con ese vector se identifica el módulo y el otro es por maestro de bus.
Módulo reclama el uso de bus para enviar la interrupción. Es decir, que uno le pregunta al maestro del bus, o sea, al árbitro, ¿se acuerdan del árbitro? Del árbitro de bus. Uno le puede preguntar a él quién está manejando el bus. Y él le responde. ¿Sí? Uno también es otra forma. ¿Qué tipo de respuesta le daría eso? La dirección el tipo de dispositivo, la dirección donde está. Bueno, esto es que aquí falta MA. Entonces, muchachos, también cada línea de interrupción tiene cierta prioridad. Hay unas interrupciones que son más prioritarias que otras. Ejemplo, el estado de una impresora fallando es más importante que un teclado fallando. ¿Cuál es más importante? El teclado. Sí, no le dice presione F5 para continuar. El teclado está fallando, presione F5 para continuar. ¿No les apareció eso? ¿Nunca les apareció eso? El teclado no es detectado, presione F1 para continuar. ¿Sí? ¿Me acuerdan de eso, no? Lo del arranque, es muy chistoso. El teclado está fallando, presione F1 para continuar. Bueno, estos son controladores de interrupciones, pero hay mucho que decir. Bueno, estos son interfaces de teclado y memoria. Y ahora sí, viene el gordito de la noche, el que me interesaba. Resulta que no se utiliza ni programado, ni por interrupciones. Se utiliza por acceso directo a memoria. ¿Sí? Este es el último tema de Arch. ¿Sí? ¿Felices? ¿O no? Bueno, no sé. Hoy fueron 3 horas netas de clase, pero ya salimos de todo. De hecho, preferí acabar hoy para que ustedes tengan tiempo para, más que todo por proyecto. ¿Sí? Me hubiera gustado hacer de nuevo los 2 quizzes la próxima semana, pero podemos tomarlo con calma, solo un quiz. ¿Sí? ¿Vale? Bien, muchachos. Resulta que las interrupciones dirigidas y de entrada y salida requieren una intervención activa de la CPU. Transferencia limitado y la CPU que gasta. Recursos y tiempo. DMA es la respuesta. ¿Qué es DMA? Un módulo adicional en el bus. Es un controlador. Y DMA toma el control desde la CPU hasta el dispositivo de entrada y salida. ¿A qué es equivalente eso en la vida real? A que usted coloque una secretaria. ¿Sí? Usted le dice a la secretaria, vea, necesito imprimir, necesito el café y necesito esos informes. Y la secretaria se encarga de recepcionar todo. Eso es DMA. Y eso es lo que se utiliza actualmente. Y esas son las famosas IRQs. ¿Sí? Las IRQs son posiciones en la DMA. Y, bien muchachos, y esta es una DMA. Básicamente, muchachos, la DMA es un módulo adicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no quiere sobrecargar la CPU con procesos. Entonces, la CPU, ¿con quién se entiende únicamente? Con la DMA, exactamente. Con la DMA. ¿Sí? La DMA es la secretaria del procesador para los periféricos. No sé si la analogía les parece. Que es como colocarle una secretaria. Esa es la solución. Poner a alguien más. Delegar esa tarea. Entonces usted ya se entiende con la secretaria. La secretaria le pasa el informe. La secretaria le pasa el tinto. La secretaria le pasa las hojas. ¿Sí? ¿Y la secretaria con quién se entiende? Con el resto, con los periféricos. ¿Sí? Entonces, esa es la analogía, poner una secretaria. ¿Sí me siguen las analogías que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con usted cuando usted tiene una secretaria? Pues ya usted puede dedicarse a hacer otras cosas. ¿Sí? Y la secretaria se encarga de las tareas que usted le delega. Y una de esas es el manejo de los dispositivos de entrada y salida. Esto es un... ¿Sí? Entonces, ¿con quién habla la CPU? Con la DMA. Ahora sí, la DMA tiene mapeados los dispositivos dentro de la DMA. Ya la DMA se encarga fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? La DMA recibe órdenes de lectura y escritura. ¿Qué más recibe? Dirección de y direcciones de memoria. ¿Sí? Y el tamaño de los datos que son transferidos. ¿La CPU qué puede hacer? Puede hacer otras cosas. El controlador envía una oferta de transferencia, ¿cierto?, al dispositivo de entrada y salida. O sea, esto de oferta de transferencia es ¿hacia dónde? Hacia el dispositivo de entrada y salida, y envía una interrupción cuando se ha terminado la transferencia. Usted envía una orden de impresora, terminó de imprimir, le dice a la secretaria, hey, jefe lindo, terminó de gran voz CPU, ya terminó de imprimir.
O también le dice, hey, por ejemplo, necesito, no, por ejemplo, señor CPU, han escrito estos datos en el teclado, por favor recíbalos. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas. Entonces la CPU tiene una secretaria, que es la DMA, y es lo que se usa. O sea, también sería como autónomo del proceso que se envían datos y necesita devolverlos, o sea, lo haría todo completo y ya solo le contaría concreto al Sí, CPU. concreto el CPU. Sí, y solo habla con el CPU, hey, la impresora está fallando, hey, está fallando el teclado, hey, está fallando tal cosa. ¿Sí me siguen? Ya se encarga de administrar todo. Es una buena secretaria. ¿Sí? La DMA es la secretaria de la CPU. ¿Sí? Conózcanla y quieranla. Gracias. Y pues este sistema operativo es porque tomé la decisión de no dar. Este tema lo ven muy expandido en el curso de sistemas operativos. Adicional en Arquivos no son tan necesarios. ¿Sí? Si lo necesitan en Arquivos, si llegasen a necesitarlo, les dejo la diapositiva colgada. Ya considero que hasta aquí tenemos buen tema. ¿Sí? Lastimosamente este curso no va a ser los lunes, según estamos viendo. ¿Cierto? Es demasiada teoría. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas finales? ¿Sentimientos con Z? ¿Con X? ¿Con C? ¿Con H? ¿Nada? Bueno, muchachos, entonces aquí termino esa parte.